Bueno, hola a todos. Acá estamos de nuevo desde el Movimiento Productivo Argentino en la continuidad de nuestro ciclo académico 2020. En esta oportunidad tenemos a Nicole Villamarín. Ella, además de ser una gran amiga personal, es periodista, es de Ecuador, está viviendo acá en Argentina y en estos últimos días ha tenido una vivencia de índole personal que creo que es muy... eh, nos va a enseñar muchas cosas de lo que está pasando y desde su punto de vista nos va a poder dar una nueva visión de todo este fenómeno vinculado al coronavirus. Así que, bueno, Nicole, todo tuyo, nuestros amigos del MPA, así que te escuchamos. Hola Lucho, hola con todas las personas que nos están eh, escuchando ahora. La verdad es que estoy muy contenta porque ya puedo estar en mi casa. Realmente este último periodo ha sido tan complejo para todas las personas y el momento de enfrentarnos a la pandemia, estuvimos todos en circunstancias tan distintas que muchos estuvimos lejos de nuestra casa. Así que estoy feliz ahora de poder estar hablando contigo ya desde mi casa en Buenos Aires, porque sí llegó un momento en el que no sabía cuándo iba a poder volver, ¿no? Soy de Ecuador, como bien dijiste, y tuve que viajar por una emergencia familiar allá, y cuando ya podía regresar y tenía de hecho el boleto y todo listo y todo planificado, hubo la pandemia, hubo el cierre de fronteras y con eso un montón de otras cosas, ¿no? Y circunstancias que tuvimos que pasar un montón de personas, no solo en Ecuador, sino me imagino que es algo similar o incluso más complejo de gente que está varada en un montón de países. Al final, por cuestiones de trabajo, de turismo, de viajes planificados previamente, mucha gente se quedó fuera de sus casas y eso fue lo que me pasó a mí. Hubo mucha incertidumbre y mucha tensión, a pesar de que yo pude volver el 12 de abril acá. Fueron 2 semanas, 3 semanas de no saber cuándo iba a poder regresar. De aerolíneas que te vendían un boleto, como fue mi caso y el de muchas otras personas, eh, sabiendo o no pudiendo responder ni para devolverte el dinero de inmediato, ni para que se haga un vuelo, ni nada. O sea, hubo todo un tema ahí, una situación que nos tomó por sorpresa tanto a todas las personas, a todas las empresas, que nadie supo realmente cómo reaccionar bien. Y bueno, finalmente, después de 2 semanas, gracias a gestiones que se hicieron en Ecuador de parte de la Embajada de Argentina en Ecuador, en realidad, se gestionaron algunos vuelos, bastantes de ellos humanitarios y de repatriación, para que los argentinos varados especialmente puedan regresar acá. Se hicieron varios vuelos con los aviones del Estado, con los Hércules, se hicieron varios vuelos. Los vuelos del Hércules son gratuitos, son vuelos de repatriación, y se hicieron desde Guayaquil, que es el foco más fuerte de la pandemia en Ecuador. Nosotros al día de hoy tenemos 24.000 casos en un país mucho más chico que Argentina, y de esos 24.000 casos, aproximadamente el 70% están en la provincia del Guayas, cuya ciudad principal y más poblada es Guayaquil. Entonces, es una emergencia que ha colapsado ya el sistema de salud de Ecuador, y en la zona del Guayas está completamente eh, salido de las manos, esa es la realidad. Y claro, el foco era rescatar a la gente que estaba allá. Entonces fueron, no estoy segura si 6, pero sí estoy segura de al menos 4 vuelos de Hércules que llegaron a Guayaquil, pero para la gente que estaba en Quito y en lugares aledaños, donde la pandemia no ha llegado todavía a un pico o a un tema más grave o inmanejable, digamos así, lo que hicieron fue gestionar un vuelo comercial. Y ahí fue que yo pude volver. Fue un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas que no vuela a Ecuador, no tiene ruta a Ecuador. Fue un charter especial para esto, fue un vuelo pagado. Los Hércules, lógicamente, no son pagados. El vuelo de Aerolíneas Argentinas y todas las personas que vinimos en él pagamos el vuelo y pudimos volver. Pero al volver hubo un protocolo que la verdad a mí me llamó la atención para bien, y debo decirlo que me parece que es una medida súper, súper buena que está tomando el gobierno de la ciudad, que es aislar al 100% a las personas que vienen del extranjero, porque la gran mayoría de los contagios obviamente se dan por personas que vienen de afuera, que no saben que tienen el virus,
o muchas que no presentan ni siquiera síntomas, ¿no? Y solo el hecho de salir al supermercado puede causar ya algunos contagios. Es un virus tan impredecible además, que no lo puedes controlar. Entonces, tuve yo esta experiencia de pasar la cuarentena en un hotel. Llegué a Buenos Aires el 12 de abril en este vuelo de Aerolíneas Argentinas. Fue, la verdad, un día muy agotador, no solamente a nivel físico, que estuvimos en el aeropuerto de Quito desde las 7:30 de la mañana y el vuelo salió a las 2 de la tarde, sino que además es emocionalmente una experiencia bastante fuerte, digamos así, porque no solamente es el hecho de entrar físicamente a un lugar al que uno va normalmente, como es un aeropuerto, y entrar casi que, o sea, a una cueva, a un lugar lúgubre, todo cerrado, todo el mundo con mucha distancia, y sobre todo era esto de sentir, de como que salir de tu cuarentena, porque al final todos estamos cumpliendo una cuarentena en casa, pero salir y exponerte y estar en un lugar con 300 personas te da esa sensación de exponerte, o sea, como que en cualquier momento pude haber contraído el virus, ¿no? Entonces y todo el mundo está así. Creo que eso fue una de las cosas que a mí me dio más como tristeza, ¿no? Que eso usual de sonreírte o de saludarte o de cosas así se ve súper limitado ahora, ¿no? Entonces tienes que hablar con mascarilla, con lentes. Bueno, en mi caso, yo vine tal cual, con un hoodie, con una capucha, lentes, mascarilla y guantes. Mascarilla y guantes eran obligatorios, los lentes me los puse yo por prevención mía, pero claro, ves a la gente que además estábamos organizados todos en un chat por WhatsApp. Y claro, como estás en la misma situación, empiezas a darte un montón de apoyo, ¿no? Por ahí. Eh, Porque si bien era un vuelo pagado, no es que todo el mundo podía acceder a él. Era un vuelo pagado que previa selección del consulado y la Cancillería tú podías acceder. Es decir, eh, con prioridad para las personas en algún estado de vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, menores de edad. Y si quedan cupos, empieza a entrar el resto de personas. Como era un avión de tanta gente, casi 300 pasajeros, sí, muchos tuvimos la oportunidad de venir. Del porcentaje de gente que yo pude conocer ahí de residentes ecuatorianos, muy pocos, estábamos de lo que tuve yo, pude tener contacto a través de una lista como 10 personas, pero el resto eran todos argentinos que estaban en Ecuador fundamentalmente o mayoritariamente varados, es decir, temporalmente ahí, por trabajo o por vacaciones. Hay muchas otras personas que estaban ya viviendo en Ecuador, pero que también el impacto de esto en sus trabajos y en todas las cosas no les permitía ya sostenerse allá. Entonces querían regresar a cada una de sus familias. Pero bueno, ese momento, el contacto del avión fue muy complicado de no poder ver ni la cara, ¿no? De todas esas personas con las que 3 semanas estuviste chateando diario, de cómo estás, cómo te sientes, porque también habían situaciones complejas, ¿no? Esta es toda la previa antes del avión, complejas de estoy enfermo, necesito medicinas, ya no tengo dinero para el alquiler, y tratar todos de darse la mano, unos a otros allá, ¿no? Porque no todo el mundo estaba en una situación de estar en una casa, muchos estaban en hostels, muchos se quedaron sin dinero para el alquiler. Entonces, como que toda esta previa de darte apoyo en una situación compleja y luego llegar al aeropuerto y no saber quién era quién y no poder descubrir quién era quién y ni siquiera poder sonreírte, porque te sonríes y la mascarilla no te deja ver la sonrisa del otro, ¿no? Entonces puede sonar medio romántico, pero es algo que está tan asumido y que el momento que estás ahí no lo tienes y no puedes. Entonces la subida al avión también con mucho protocolo, eh, subimos de 30 en 30 con la distancia de 1,5 metros cada uno. En el avión no tuvimos un puesto por medio, es decir, sí tuvimos que ocupar el 100% de los puestos del avión y eso también generaba un poquito como de miedo de estar tan cerca de otras personas. Pero bueno, al final todos queríamos regresar a nuestras casas, o sea, quedarte en otro país. En este caso era mi país, o sea, ahí está mi mamá también, pero aquí está mi casa, aquí está mi marido, aquí está mi vida. Entonces, te divides un montón, porque al final no sabes ni cuándo vas a volver, ni con qué te vas a encontrar o quién te va a faltar. Entonces, ese vuelo fue complejo, fue súper emocionante también
el momento de despegar, el momento de las palabras del capitán, que te juro que me acuerdo y se me ponen los pelos de punta porque primero era como surreal todo, ¿no? O sea, que te hayan dicho 2 días antes, sí, sí accediste, sí puedes ir, paga, que el link de pago te funcione, que puedas llegar, un montón de otras cosas, sacar todos los permisos de circulación para poder llegar al aeropuerto. O sea, era una logística previa. Llegar, el examen médico, que te hacían un examen de corazón, una cosa de ver cómo están tus pulmones, temperatura, subirte al avión y que en el avión el capitán te diga, bueno, vinimos a verles porque vamos a volver a casa. O sea, te juro que me estoy acordando y me da hasta un poco de ganas de llorar porque ese momento eso era, ¿no? Era un vuelo de rescate, por más que haya sido comercial, por más que haya sido pagado, la realidad es que era un vuelo de rescate que era justo eso, gente que estuvo súper mal, allá volver a casa. Bueno, y cuando estábamos en esto de con tripulación voluntaria además, porque no es tripulación a la que le obligan a tomar esos vuelos, o sea, también son tripulantes y gente que dice, bueno, yo voy. Y yo decía, los médicos y las enfermeras y todo el personal de salud que son tan importantes ahora, también tienen el soporte de todas estas otras profesiones que también nos permiten eso. En este caso, los pilotos y toda la tripulación. O ayer que veía que pasa el carro de la basura por la calle y yo decía, ¿te imaginas el riesgo que es estar con basura todo el tiempo? Y esa persona permite que nosotros no estemos con basura en casa en un momento de una pandemia. Entonces es como que empiezas a ver todo eso y dices, gracias, porque esta gente lo está haciendo sin necesidad. O sea, en el caso de la tripulación me refiero que podían decir, no, yo no quiero volar. Y bueno, cuando llegamos, aterrizamos, un montón de emoción adentro, bueno, aplausos, los aplausos del avión que en este momento sí fueron como que reventó el avión de aplausos y de emoción y de un piloto que decía, bueno, llegamos a casa, ahora sí, ya todo está mejor. Y bueno, en ese momento no sabíamos qué iba a pasar, si es que íbamos a poder ir a nuestras casas, si es que solamente iban a poder ir a las casas las personas que vivían solas, o si es que nos íbamos a ir a un hotel o a un centro de aislamiento o un montón de cosas. Las instrucciones fueron que bajara la gente que tiene domicilio en provincias y en el interior de la ciudad y que los que tenemos domicilio en capital nos quedáramos al final del avión. Que en realidad fuimos 41 personas, o sea, de un vuelo el avión era para 270, 265 personas y me parece que estaban con tripulación 243. De esa cantidad de pasajeros, sin tomar en cuenta tripulación, 41 aproximadamente, eh, fuimos al hotel donde yo fui. Porque, ¿qué pasó? Bajamos y nos dijeron, la gente de capital no tiene opción de elegir nada. La gente de capital va sí o sí en este momento a un hotel con lo que tenga y con lo que esté. Yo no sé si es que hubo más gente antes de mi mismo vuelo, pero de lo que yo pude ver, que nos quedamos en el avión, sí éramos aproximadamente 40 personas que tuvimos que esperar que se hiciera todo el proceso con los pasajeros de provincia y del interior, que sí volvieron, o sea, sí fueron a sus lugares de origen. Tengo entendido que el Ministerio de Transporte coordinó el llevar a las personas a las provincias y no sé cuál fue la medida de salud local que se tomó en las provincias, pero en capital, todos los de capital sin excepción, fuimos a un hotel. Entonces, bueno, fueron 14 días. En mi caso, yo me quedé los 14 días completos. ¿Y por qué lo digo así? Eh, Porque muchas personas salieron una vez que nos tomaron la prueba del COVID, que es una prueba del hisopado que le llaman, que es tomar muestras de tus fosas nasales y de la boca y garganta para analizar si tienes el virus. Una vez, cuando llegamos nos indicaron que a todos nos iban a hacer la prueba del COVID, pero que teníamos que esperar aproximadamente entre 4 y 5 días, porque pensando que pudiste haberte contagiado en el avión, el virus tiene que, como que desarrollarse lo suficiente para que la prueba arroje un resultado real. Si te hacen al otro día, capaz todavía no puede salir positivo, incluso si lo eres. Entonces, esperamos en nuestro caso 7 días, porque también hay una altísima demanda en capital. 7 días y nos hicieron la prueba. Si hubiéramos tenido síntomas, nos hubieran hecho la prueba de inmediato y con prioridad.
Pero en el caso del grupo que llegó, que estuvimos también en contacto por WhatsApp, cuando estuvimos ya en la puerta del avión, fue como, bueno, hagamos este grupo y nos hablamos y nos hablábamos de habitación a habitación. ¿Cómo estás? Bien, en la 707, tú en la 208, ¿tienen internet? No, se me cayó el internet. Oigan, ¿quieren helado? O sea, llegamos hasta eso, ¿no? ¿Quieren helado? Voy a pedir helado, denme sus números de habitaciones y les mando a cada uno su helado. Porque o sea, hay reglas de aislamiento que no puedes romper, no puedes salir ni siquiera al pasillo de tu habitación, pero sí puedes recibir delivery al hotel. Dejan las cosas en la recepción y de la recepción los voluntarios, que eso también me parece súper importante de destacar, fuimos atendidos el 100% del tiempo por personal voluntario en el hotel. O sea, son chicas y chicos que están ahí hasta la hora que sea. En nuestro caso, el avión llegó 9 de la noche, pero yo entré a la habitación a la 1:45 de la mañana. Ese momento entré a la habitación. Entonces fue largo por todo el protocolo, ¿no? Porque al bajar del avión también, ustedes de Capital se quedan en un hotel. Todo un protocolo también, de medirte la temperatura, de ponerte por partes, de hacerte grupos, de decirte a dónde vas a ir, cómo va a funcionar, subirte al bus y llegar al hotel. Y llegar escoltado, además, nos escoltó la policía, o sea, todo con muchos niveles de seguridad que a mí realmente me parece que es una gran medida. Sí debo decir que había gente en la fila muy molesta. A mí personalmente me sorprendió, incluso me incomodó porque estábamos llegando de un vuelo que de por sí ya era casi imposible que hubiéramos accedido, ¿no? Y en la fila había gente súper molesta que decía, están atentando contra mi libertad. A mí qué me importa que este sea un buen hotel. Al final es una cárcel. Me están encarcelando en contra de mi voluntad 14 días. Y entonces ahí es donde también entra este otro tema que es como primero de la empatía, de la responsabilidad y de cómo entender también la magnitud de esto. A mí me parece que todavía, a pesar de todo, mucha gente no lo ha entendido. Claro, la medida de aislarnos en un hotel es adecuada, mucho más si vienes de un lugar como Ecuador que tiene un nivel altísimo de contagios. En el vuelo había gente que fue en auto de Guayaquil a Quito para tomar el vuelo. O sea, era necesario el aislamiento. Entonces, bueno, la verdad pasamos ahí 14 días que fueron eh, para mí toda una aventura. Realmente yo intenté tomarlos como una medida de responsabilidad, primero conmigo misma, en segundo lugar y prioritariamente con Diego, que es mi marido, porque yo decía, bueno, si yo tengo algo y llego a casa y le contagio a él, y en el edificio donde estoy también tengo vecinos, o sea, ¿no? Entonces es como, no tanto, o sea, cuidarte tú sí, pero también pensar en el resto un poco. Entonces fue una cosa que era como, lo tengo que hacer, me tengo que quedar. Eh, un poco extraño, porque también te sientes medio fuera de, o sea, es que es muy raro ponerle un nombre, pero es como si tuvieras la peste, ¿no? O sea, porque los protocolos son así, no porque sea algo en contra de ti, pero es como que te entregan la comida en un banquito, así era en el hotel, cada uno tenía una habitación con un baño, con televisión, la verdad que me parece que estuvo súper bien, y te dejaban la comida en un banco en la puerta. Entonces te gritaban, por ejemplo, desayuno, y tenías un banquito donde te dejaban. Tú tenías que esperar un ratito que la gente se alejara de tu puerta para poder abrir la puerta. O sea, en este caso es como todos están contagiados hasta que se demuestre lo contrario. Esa es más o menos la actitud que se tiene en este lugar. Había 105 personas en el hotel, 105 habitaciones a full y voluntarios las 24 horas del día para cualquier cosa que necesitáramos. Obviamente un médico de guardia que llamaba a diario para preguntar cómo habíamos amanecido, cómo estábamos, qué síntomas teníamos. Entonces, la verdad, yo me sentí súper protegida. O sea, sentí que no estaba sola.
porque incluso así yo estuviera sola físicamente, yo sentí que ese momento no estaba sola, o sea, tenía un gobierno de la ciudad preocupándose por mí a través de los voluntarios, a través de un médico de guardia, un ministerio de salud que llamaba por teléfono para ver cómo estaba, planificadas hacer pruebas de COVID a todos y a todas los que estábamos ahí. Entonces, al final dices, no, no estás sola. Sí, estás encerrada, pero no estás sola. Y es la forma más responsable que yo creo de ver eso, ¿no? Entonces, no creo, o sea, espero que no volvamos a pasar por una cosa así, pero es lo que yo pensaba todo el tiempo en el hotel y decía, esto es como, es realmente histórico, ¿no? O sea, si es que vencemos esto y pasamos esto, lo vamos a recordar siempre. Y creo que las lecciones que esto deja son súper personales también. O sea, cada uno las va a tener que procesar y asumir como quiera. En mi caso, no, como te dije, no podíamos, no, yo me quedé los 14 días, aunque podíamos salir antes. La idea de salir después del hisopado era que llegaras a tu casa, te encerraras en una habitación sola y que en caso de que esa habitación no tuviera un baño privado y tú compartías baño con otra persona en la casa, tendrías que entrar, cada vez que entraras, desinfectar todo, salir y volver a la habitación. Entonces te daban la opción, o sea, como que los 7 días más críticos, si no tuviste síntomas, las posibilidades de que estés contagiado son menores, entonces te dan la libertad también de que tú elijas irte o quedarte. Mucha gente eligió irse, muchos porque vivían solos y decían, no, ya estoy bien y vivo solo, voy a seguir la cuarentena en mi casa solo. Y muchos como yo decidimos quedarnos, porque también poniéndole como el toque de romanticismo, que yo no lo puedo sacar de todo esto, la verdad, no, me cuesta mucho sacarlo. Yo decía, yo no quiero entrar a mi casa después de casi 3 meses de haber estado fuera, porque al final me quedé atrapada ya a mediados de marzo. Casi 3 meses de haber estado fuera, yo no quiero abrir la puerta de mi casa y no poder darle un abrazo a Diego. O sea, prefiero aguantarme los 7 días aquí e irme 100% segura e irme con un resultado ya del COVID, pero llegar a mi casa y poder dar un abrazo que no quiero que eso se vuelva peligroso. O sea, me niego rotundamente a que en tu familia un abrazo sea peligro. Entonces yo decidí quedarme esos días y empecé como a ver otras cosas. Me leí, vi televisión, todo eso, pero también empecé a ver mucho por la ventana, que eso se convirtió en mi hobby de todas las mañanas y todas las tardes, ver por la ventana, ver qué hacía la gente y ahí también saludarnos con los vecinos del edificio de al frente, ¿no? O sea, ya casi que tener una cierta familiaridad de saber incluso las rutinas del otro, las rutinas mías tal vez, ¿no? Vernos por las ventanas y, y llegar a que ese sea el contacto. Entonces, bueno, fueron 14 días ahí que, te repito, me parece que es una medida muy correcta, me parece que es una medida responsable y que además, y voy a hablar realmente comparándolo con mi país, aquí lo están haciendo mucho mejor. O sea, yo no he escuchado un solo Hércules de Ecuador que ha ido a retirar ecuatorianos varados, lamentablemente. Cuando se han gestionado vuelos comerciales de gente que regresa a Ecuador, por ejemplo, la mamá de una amiga mía que estaba en Chile, igual se tuvo que quedar tanto tiempo, pudo regresar la semana anterior, eh, vas y ahora tienes que ir a un hotel, pero es un hotel en el que tú tienes que pagar todo y si no tienes para pagar el hotel, no tienes la opción de volver. ¿Qué me parece a mí? Que, bueno, por supuesto, hay que asumir la parte económica también, ¿no? Porque en el caso de nosotros, de la gente que viene a Argentina, nosotros no pagamos absolutamente nada, ni por el hotel, ni por las comidas, ni por nada, porque supongo que es una medida del gobierno, ¿no? Es una inversión en salud, al final, preventiva. Una persona con COVID afuera es mucho más cara que una persona 14 días en un hotel. Pero en Ecuador, primero, me parece que no se está dando atención a la gente que está afuera, a nadie.
Probablemente muchas personas de Argentina todavía están varadas en muchos aeropuertos y en muchas ciudades, pero la realidad es que todos los días están llegando acá. Es decir, existe una acción, existe alguien que te está diciendo ya voy, capaz no fui antes o capaz no puedo ir al 100%, pero está pasando. O sea, está viniendo gente. En el caso de mi país, no. En el caso de mi país incluso hubo un momento en que cerraron el aeropuerto incluso para vuelos humanitarios, para recibir ecuatorianos. O sea, autorizaban que los vuelos despeguen con extranjeros, pero no ecuatorianos que llegaran. Y cuando llegaban, bueno, eran unos centros de aislamiento, los que yo vi, está bien, hacen lo que pueden, pero digamos, en un momento emocional tan complejo, eh, también tiene que ver como, o sea, dónde estás también te va a marcar diferencias. Entonces había centros de aislamiento que eso sí parecían cárceles. Está bien, no quiero que suene como malagradecido esto, ¿no? Porque hacen lo que pueden, pero realmente en una pandemia y en una situación así, la acción que, desde mi experiencia, lo que yo viví, viendo cómo llegaba la gente a Ecuador y cómo han estado los pocos que podían llegar, versus mi experiencia llegando acá, yo puedo decir que estoy sumamente agradecida con este país porque eh, no nos ha dejado solos, ¿no? Ni a los argentinos, ni a los residentes. Probablemente esta no sea la misma percepción de toda la gente, porque todavía hay gente que está afuera y que tal vez sí se siente abandonada, eh, pero creo que están haciendo todo lo que pueden y que este es momento de todos poner ahí el hombro a esta situación. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una experiencia muy enriquecedora la tuya, la forma en que la contás, tu vivencia y esas cosas, esos detalles de color, de la falta de un abrazo, de extrañar, de sentirte dividida un poquito acá y un poquito allá también con la familia que quedó. Creo que nos ayuda a todos los que nos quedamos acá encerrados, tal vez en nuestras casas y quejándonos de no poder salir a dar una vuelta o lo que sea, a entender un poquito más la responsabilidad que debemos asumir, no solo para con nosotros mismos, sino para con el resto, porque por ahí, tanto en tu caso como en el mío, no somos personas que estemos en un lugar de riesgo, pero sí nuestros padres, sí nuestros abuelos, sí muchos de nuestros amigos tal vez por diversos motivos, o como bien decía, nuestro vecino de enfrente, el de arriba, el de abajo, el que sea, el mismo almacenero, creo yo, así que Sí. te agradezco muchísimo, la verdad es que sabía que iba a ser así porque te había espiado ya en las redes lo que decías, pero creo que es una experiencia muy linda y también en poner un poquito el foco de las cosas que tal vez se están haciendo bien de los distintos niveles de gobierno y otras que tal vez se puedan mejorar seguramente, pero creo que lo más importante y lo que más rescato acá es el tema de la actitud personal frente a esto. Del reconocimiento a todos esos que salen, que se la juegan, que se ponen en riesgo a ellos e incluso a sus seres queridos por cuidarnos a nosotros, a los que vienen, a los que están viniendo y a todos ellos. Así que bueno, Nicole, muchísimas gracias. Y bueno. Luchito, un gusto verte por aquí. Ya va a llegar el día que nos volvamos a ver en persona y que nos podamos abrazar. Pero bueno, gracias por invitarme a compartir esto y porque más allá de cualquier tema, como que, eh, como te digo, en este momento todos somos lo mismo, ¿no? Todas las personas y tenemos que cuidarnos absolutamente a todos. O sea, hoy no importa quién tiene un trabajo más importante o a quién le pagan más en cierto lugar o quién vive en un barrio más, no sé, distinto. O sea, este es el momento en el que todos realmente llegamos a tocar el fondo, a hacer como ver nuestra humanidad desde lo más profundo. Es simplemente entendernos a todos en verdad como iguales, que a veces se nos olvida. Esa es la realidad, se nos olvida un montón, ¿no? Entonces, ni siquiera percibimos, ni siquiera logramos percibir el trabajo del chico de Rappi que viene a dejarte comida a tu casa, ni siquiera logras percibir el trabajo del señor de la basura, que hoy son fundamentales y hoy se las juegan. Entonces, como te decía hace un rato, este es el momento en que cada uno va a tener que sacar esas lecciones personales y va a tener que ver cómo va a aportar para que esto sea mejor de aquí en adelante.
Y lo que viene también va a necesitar que todos estemos juntos, porque hay muchas empresas, muchos lugares que están pasando también por un momento difícil y que va a tener consecuencias sin duda en temas de empleo y de un montón de cosas, pero creo que en este momento el foco debe ser en preservar la salud. Y cuando tengamos esa salud, después vamos a poder ir viendo cómo se resuelve, porque tampoco va a ser fácil, pero yo te digo, hoy para mí el poder estar en mi casa es lo más valioso que he tenido porque no sabía cuándo iba a poder volver. Y me podría quedar aquí encerrada 2 años si quieres, no me importa, porque estar fuera de tu casa, eso sí creo que puede ser más complejo. Muchas gracias, Nicole, y un abrazo a la distancia. Nos vemos Un pronto. beso, Luchi. Chao, chao. Que estés bien.